Capítulo 7. Hacia el reino de Micomicón. Después de la tremenda lucha con aquellos ejércitos de lanzas y pezuñas, Don Quijote, a pesar de estar molido desde los talones hasta el pescuezo, decidió continuar marchando hacia ciertos montes que llamaban de Sierra Morena. En el camino se vieron envueltos en otras muchas aventuras, de nuevo disparatadas, en las que solo obtuvieron aún malos golpes y ningún provecho. Sin embargo, nuestro caballero andante en ningún momento se sintió avergonzado, puesto que aún pensaba que los verdaderos culpables de sus desdichas siempre fueron la magia y los encantamientos. En cambio, Sancho con frecuencia se sentía tan confuso y desanimado que ganas le daban de dejarlo todo y regresar a casa. No lo hizo por el mucho respeto y fidelidad que, en lo más hondo, guardaba hacia aquel extraño caballero andante, y también porque no perdía las esperanzas de topar, al fin, con alguna verdadera aventura que convirtiera a su señor en emperador o rey, y a él en gobernador. Ya en la sierra, Don Quijote le pidió a Sancho que lo dejara solo, pues deseaba meditar en las grandes aventuras que hasta entonces habían corrido, y también quería pensar en su muy amada y amable Dulcinea. Y así dijo a Sancho: mientras medito y pienso, ve tú al Toboso, busca a mi dama y entrégale la carta que he escrito para ella. Y hacia el Toboso marchó el escudero, aunque no de muy buena gana, pues no sabía dónde encontrar a la tal dama, que no lo era, sino labradora, ni menos que iba a decir ella cuando leyera lo que su señor le escribía. Temiendo estaba que Aldolza Lorenzo se riera en sus propias barbas y con enormes risotadas. Se le imaginaba con la carta en la mano corriendo por el Toboso, mientras gritaba a todo el mundo que el caballero que se la enviaba tenía que estar completamente loco. Sin embargo, Sancho nunca llegó al Toboso, ya que quiso la casualidad que a mitad del camino, después de unos días de aburrida y solitaria marcha, se encontrara con el cura y el barbero de su pueblo. Pero, ¿quiénes eran el cura y el barbero? ¿Y qué pintan aquí? Pues tanto el cura como el barbero eran dos grandes amigos de Don Quijote, o de Don Alonso Quijano, que este era el nombre por el que ellos lo conocían. Juntos tomaban vinos en el mesón de la plaza del pueblo, jugaban a las cartas y a los dados. Charlaban, discutían, salían de caza, en fin, hacían lo que los amigos hacen, antes de que a uno de ellos le diera por convertirse en caballero andante. Pues bien, por ser amigos de don Alonso, al cura y al barbero les tocó salir en su busca cuando Sancho y él desaparecieron, sin decir una palabra a nadie. Por amistad lo hicieron, desde luego, pero quizá también estuvieran un poquito aburridos de pasarse la vida en el pueblo haciendo todos los días lo mismo. Quizá les apeteciera ver algo de mundo, conocer gente nueva y divertirse un poco. En fin, cualquiera sabe. En caso fue que, cuando por casualidad se encontraron con Sancho, se habían detenido en una posada del camino, y a alguna gente nueva sí que habían conocido. De la posada salían, precisamente cuando, todavía desde lejos, divisaron a Sancho. Y sin más se fueron hacia él, y sin siquiera saludarle le preguntaron: «Amigo Sancho Panza, ¿dónde está tu señor?» Sancho, que no quería descubrir a Don Quijote, les dijo que lo había dejado en cierto lugar, haciendo cierta cosa y de cierta importancia. «Sancho Panza, si no nos dices dónde está don Alonso, pensaremos que lo has matado para robarle», gritaron el cura y el barbero. «No, no soy yo hombre de robar ni matar», protestó Sancho indignado y dolido, y luego añadió: «Mi señor está en ciertos montes porque esa es su voluntad, y yo voy al Toboso para entregar una carta suya a cierta labradora, a quien él cree dama, y llama doña Dulcinea, y de la que está perdidamente enamorado». «¿Dices que don Alonso anda enamorado de una labradora a la que cree dama?», preguntaron a la vez el cura y el barbero. «Eso digo, y también digo que se ha hecho caballero andante y ahora se llama Don Quijote de la Mancha. Yo soy su escudero, y vamos juntos por el mundo en busca de aventuras, con las de ganar un reino o un imperio. Me tiene prometido que, cuando él sea rey o emperador, me entregará el gobierno de alguna isla. Hasta ahora las aventuras que hemos corrido han sido todas falsas y disparatadas.
Sin embargo, no pierdo las esperanzas de hallar por fin alguna verdadera, de modo que más pronto que tarde me vea convertido en gobernador. Oyendo todo esto, el cura y el barbero se admiraron tanto de la locura del caballero y de la simpleza del escudero que enseguida se pusieron a pensar en cómo sacar a Don Quijote lo más pronto posible de los montes en los que estaba para también lo más pronto posible llevarlos con ellos de vuelta a casa. Después de mucho cavilar, al cura se le ocurrió lo que parecía una idea excelente. Si uno de nosotros se disfraza de dama andante y el otro de su escudero, podremos llegar hasta él y decirle que necesitamos de su ayuda y valentía para que nos defienda de un malvado caballero que nos está haciendo un grandísimo daño y nos tiene sometidos a enormes injusticias. Seguro que no dudará un momento en acudir a socorrerlo, dijo el cura. Al barbero el plan le pareció de perlas, de modo que regresaron a la posada y le pidieron a la posadera algunas ropas con las que disfrazarse. Poco después volvieron a salir, y cuando Sancho vio al cura con unas faldas de terciopelo negro, un corpiño verde, un extraño sombrero y un antifaz que le cubría el rostro, creyó morir de risa. Pues y el barbero. El barbero se había fabricado unas larguísimas barbas rojas, que más que barbas parecían el rabo de un buey. En fin, a pesar de las risas, estuvo muy de acuerdo en ir a sacar a Don Quijote de los montes en los que estaba, pues no le parecía que aquel fuera buen sitio, sino que tampoco allí pudieran encontrar aventuras provechosas y verdaderas. De modo que se olvidó del toboso y de la carta de la propia Dulcinea, y dando la vuelta se dispuso a conducir al cura y al barbero al lugar de Sierra Morena, en el que había dejado a su señor. De todas formas, el buen Sancho tenía serias dudas que con aquellos disfraces el cura y el barbero consiguieran convencer a Don Quijote de que realmente era una dama andante y su escuerdo. Pero pensó que comprobarlo no se perdía nada. Sin embargo, durante el camino sucedió algo que facilitó las cosas. El hecho fue que conocieron a una joven y hermosa mujer. Se llamaba Dorotea y marchaba por el mundo sin rumbo, sola y disfrazada de hombre. Por casualidad la descubrieron cuando ella, en un momento, se descuidó, había soltado el largo pelo que llevaba recogido y oculto debajo de un sombrero de labrador. La joven, al verse descubierta, se sintió asustada y pesarosa, pero enseguida comprendió que aquellos con los que se había topado no eran un peligro para ella, sino la mejor de las compañías. Después de un rato de amistosa charla, el cura y el barbero la pusieron al corriente de la extraña locura de su buen amigo Don Quijote, de cómo ellos, que habían salido en su busca, intentaban llevarlo de regreso a casa, y del plan que les ocurría que ella, con su gran hermosura, podría ablandar mucho más fácilmente el corazón del caballero que un cura disfrazado de doncella. La joven, que además de hermosa de cuerpo, también lo era de corazón, les dijo que estaba dispuesta a acompañarlos a Sierra Morena para ayudarles a convencer a Don Quijote de que volviera con ellos. Así marcharon todos juntos hacia donde el caballero había quedado, lo que les llevó algunas jornadas de camino. Pensaron que sería más prudente que Sancho se adelantara y advirtiera a su señor de que una joven dama iba en su busca, pues estaba necesitada de ayuda. De modo que el escudero comenzó a marchar solo hacia el encuentro de Don Quijote, pero como no lo encontró donde lo había dejado, lo llamó a gritos mientras lo buscaba con el corazón alterado. «¿Dónde estáis, señor? ¿Dónde os habéis metido? Salid, salid, por Dios, no me atormentéis». Más o menos esto estaría gritando el angustiado Sancho cuando por fin apareció Don Quijote, en camisa, descalzo, con las flacas piernas al aire, despeinado, hambriento, pálido, parecía algún fantasma loco. Pero el buen escudero se alegró tanto de verlo que corrió hacia él y lo apretó entre sus rollizos brazos, con tal fuerza que al caballero le crujieron los huesos.